Bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el mouse RGB Centellion, el cual está orientado a aquellas personas que estén en búsqueda de su primer mouse gamer, ya que posee una estética muy llamativa junto con un precio muy reducido. Comenzamos. Empezamos con el desempaquetado de este mouse, el cual como notamos es bastante simple. Primeramente nos vamos a encontrar con el manual, el cual nos indica sus características técnicas, y con el mouse propiamente dicho, el cual vamos a pasar a analizar en profundidad. En el apartado visual contamos con un diseño bastante minimalista, donde encontraremos un botón central para regular los DPI, los cuales son regulables desde 600 a 4800 DPI. Su superficie es de color negro satinado con una terminación tipo goma, la cual es muy agradable y suave al tacto. Posee un pulling rate de 1000 Hz y un frame rate máximo de 6000 FPS. Por el lateral izquierdo nos encontramos con dos botones adicionales, los cuales vamos a poder configurarlos desde el software que nos provee Centei. En el apartado del cable posee una longitud de 1,8 metros con un mallado de muy buena calidad y su conexión es vía USB. En cuanto a sus dimensiones, son de 11,6 centímetros de largo por 6,2 centímetros de ancho y 3,8 centímetros de alto. Por último, su peso es aproximadamente de 110 gramos. Por la parte trasera nos encontramos con 4 skates de teflón y el sensor es del tipo láser, el cual como ya sabemos no es la mejor opción para jugar juegos competitivos, pero supongo que por su precio tampoco podríamos esperar mucho más. Generalmente los mouse con sensor láser no suelen ser tan precisos como los ópticos y solemos tener errores de medición, predicción y aceleración, los cuales se dan mayormente en DPI muy altos o muy bajos, pero esto no quiere decir que sean malos mouse, simplemente que no son los más óptimos para jugar juegos competitivos. Si somos jugadores casuales, esto de seguro es algo que no vamos a notar. En cuanto a lo que serían sus botones, en líneas generales son agradables al tacto, pero sí que es verdad que el clic del scroll es bastante duro. Esto es algo que tienen que tener en cuenta, en especial si lo van a usar para jugar. Y si nos adentramos en la rueda, está en un intermedio entre liso y texturado, que la verdad está bastante bien. Un detalle que notamos en cuanto a su construcción es que posee rattle, pero de nuevo, por su precio no es algo que podamos criticar. En el apartado de la ergonomía lo notamos bastante panzón y por sus medidas lo podemos recomendar para un agarre de tipo palma o palm grip. Con el agarre claw grip, si bien es posible, lo hemos complicado por el tema de su peso, que es de 110 gramos. Finalmente con el agarre fingertip lo vemos imposible, más que nada por sus dimensiones y por la panza que mencionamos anteriormente. Si le damos un vistazo de frente, observamos que su forma es bastante simétrica, por lo cual es un diseño que podríamos recomendar para ambidiestros. Ya para cerrar, vamos a repasar su software, el cual vamos a tener que descargarlo de la página web de Centei, y con él vamos a poder configurar sus macros, los DPI y su pulling rate. En cuanto a lo que sería su iluminación, si bien es RGB, la misma es fija y no vamos a poder modificarla desde su software. Tras haberlo probado un tiempo, vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión. En sí, es un mouse sumamente económico con un precio de salida al mercado de 350 pesos, que si bien no posee un sensor sofisticado ni materiales premium, creemos que por lo que cuesta está bastante bien y lo recomendamos para aquellas personas que estén empezando a armarse su setup gamer y busquen un mouse con estética gamer y un confort superior al que encontrarían en un mouse convencional. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.